Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Viajando en el Tiempo aquí en Agricultura, Agricultura Radio y Agricultura TV. Estamos de vuelta porque nos habían echado de menos, espero, porque la verdad es que el fútbol, las elecciones nos habían tenido fuera de las pistas, pero ya estamos aquí de vuelta y listas con la Bárbara Bustamante para viajar. ¿Cómo estás, Barbarita? Muy bien, pues contenta después de estas 2 semanas que tuvimos de receso, en la que no los acompañamos, pero bueno, el fútbol y las elecciones lo ameritaban. Son importantes. Nosotras podemos dar un paso al costado frente a esos dos tipos de eventos. O sea, yo creo que de hecho son más importantes que nosotras. Sí, todo el el rato. fútbol. El fútbol de todas mucho maneras. Más que las elecciones también. Sí, bueno, pero bueno, aquí estamos de vuelta y nos vamos a ir de viaje lejos, ¿te tinca? Vámonos lejos, sí, vámonos lejos y vámonos a uno de los lugares favoritos tuyos. Yo sé que dentro del ranking de ciudades que tú conoces, que has visitado, esta ocupa el primero y si no el segundo lugar. No, o sea, sí, y obviamente que tenemos todo listo con Turismo Cocha porque nosotros siempre viajamos con ellos. Siempre con Turismo Cocha porque son los que mejor lo hacen, los que mejor organizan todos los detalles para que uno, la verdad, no tenga que preocuparse absolutamente nada, simplemente de disfrutar. Bueno, y estamos a punto de viajar nosotros real, pues nos vamos a ir a la Cantabria, de Santiago de Compostela a Lourdes, así que de vuelta les vamos a estar contando ahí algunas cosas, porque vamos a hacer algo relacionado con eso, pero además anunciarles que ya está disponible el viaje de septiembre. Nos vamos el 25 de septiembre y hasta el 13 de octubre vamos a ir al sur de Inglaterra. Así que vamos a recorrer esa zona de Sussex, de Cornwall, Devon, Wessex, Essex, East Anglia y Londres, por supuesto. Terminamos en Londres como corresponde. Sí, pero no se preocupen porque nosotras tenemos el don de poder estar en 2 partes al mismo tiempo. Así que mientras viajamos, los domingos igual vamos a estar aquí. Pero siempre estamos acá. Si es solo el fútbol y las elecciones. Solo el fútbol y la elección. Nos pueden dejar fuera. Sí. Bueno, y nos vamos entonces a Escocia. ¿Te tinca? Me encanta Escocia. Nos vamos a Escocia. Escocia, nos vamos a la capital de Escocia. Vamos a conocer un poco la historia de la ciudad de Edimburgo, esta ciudad que es verdaderamente maravillosa, una ciudad que no es una ciudad tan grande, no tiene tantos habitantes, pero que es absoluta y completamente escénica para filmar cualquier película. Bueno, de hecho tiene como 500 y tantos mil habitantes según el censo del 2022. O sea, no tiene ni un poquito más de medio millón. 580.000 habitantes. Claro, pero esa es la población permanente, más hay que agregarle una población flotante porque tiene una capacidad hotelera muy importante que solo está enteramente ocupada en el mes de agosto. En el mes de agosto, claro, porque ahí se realiza uno de los tradicionales festivales donde se presentan, bueno, obras de teatro, musicales, o sea, espectáculos en general. De hecho, es como común que incluso teatros de aquí de Chile manden a sus representantes, en el fondo, a ver y a conocer cuáles son las opciones para tener estrenos aquí en Chile también. Y no solo eso, sino que durante los días en que se realiza el Fringe, Edimburgo completo se llena de espectáculos, pues de espectáculos callejeros. Claro, espectáculos callejeros en todas las esquinas, además de teatro, música, pero también termina con los fuegos artificiales arriba del castillo, que es una belleza. Y este festival data desde la posguerra, o sea, del año 1947, y de ahí todos los años se ha realizado este espectáculo, que además parte con algo que venía de antes, sí, que es el tatú, que es esta parada, podríamos decir militar, escocesa, con gaitas y todo frente al castillo. O sea, por una parte, claro, uno ve el castillo, si es que le toca ver el tatú es fabuloso, pero si uno no ve el tatú, durante todo agosto están las graderías que quedan ahí permanentes hasta que se sacan, que cuando uno va en otro momento del año, esa explanada es mucho más imponente porque tal y cual no están las graderías. Sí, pues a mí no me ha tocado nunca ver el tatú, pero sí me ha tocado ver las graderías y me ha tocado ver la explanada cuando uno entra al castillo de Edimburgo sin las graderías, donde uno desde el momento que se acerca comienza a ver que en la entrada del castillo están las figuras de William Wallace y de Robert de Bruce, que son fundamentales en la historia de esta ciudad. Pero yo creo que lo primero que tenemos que, en el fondo, la gente tiene que entender es que en Edimburgo hay como 2 Edimburgo, e incluso 3. O sea, por una parte están los suburbios, pero hay un Old Town y un New Town. Exactamente, Edimburgo tiene como 2 fases. Ya lo primero que hay que plantear es que hay poblamientos muy tempranos,
un fuerte, que generalmente se habla de incluso el pasado gaélico, picto, porque en realidad en Escocia habitaban los pictos, de un fuerte Erin. ¿Ya? Eso es una teoría. Pero posteriormente hay que entender que va a llegar la conquista romana. Julio César intenta, pero no va a ser Julio César, va a ser el emperador Claudio. Y ciertamente los romanos, cuando avanzan sobre Britania, que de hecho fundan Londres, fundan un montón de ciudades y van avanzando en el territorio hacia el norte, se enfrentan a los escoceses, que ellos ya llamaban, no podemos hablar de Escocia entonces, no, pero los romanos hablan de Caledonia. Y se enfrentan a los caledonios y van a ser derrotados en una batalla que se llama la batalla de Mons Graupius por supuestamente un Calgacus, que nos dice Tácito. ¿Ya? Pero lo que marca ese punto es que Escocia no va a ser romanizada. Entonces, hay que comprender que la historia de las Islas Británicas y la de Escocia también es una historia de invasiones. Primero van a ser los romanos. Los britons que habitaban van a ser invadidos por los romanos, después vienen los anglos, los jutos y los sajones, y luego vienen los vikingos, que van a marcar toda la historia, tanto de Inglaterra como de Gales, como de Irlanda y como de Escocia, de todas maneras. Y finalmente ya podríamos decir, los normandos van a terminar de abrochar lo que son las islas. Pero para efectos escoceses y para efectos de Edimburgo, porque dijimos que ese nombre, Erin-Ford, estaba desde antes de la época picta, pero cuando ya invaden los anglos, los jutos y los sajones, se van a formar los reinos anglosajones. Entonces ahí es donde yo ahora dije que íbamos a ir al sur de Inglaterra y que íbamos a ir, y nombré a Sussex, nombré a Cornwall, Wessex, Essex, East Anglia. Bueno, el reino de Wessex va a ser el origen de lo que es Inglaterra, pero sobre Wessex, y ahí estaban estos reinos menores que van a ser absorbidos, estaba lo que se llama el reino de Mercia, que yo sé que hoy día todos lo tienen en la retina por vikingo, y en el norte se van a formar dos reinos, el Deria y Bernicia, que finalmente se van a unir en lo que va a ser Northumbria. Ya eso, Gales era parte. Pero el reino, en el fondo, de Northumbria, que va a ser un territorio ocupado por vikingos, o sea, la capital era Yorick era un enclave vikingo donde había ley danesa, Danelaw después posteriormente, pero en esa época de los reinos anglosajones, un rey que también se llama Edwin, habría de alguna manera fundado una ciudad ya donde teníamos el nombre de este fuerte, que es donde se puede hablar de Edimburgo. Y uno dice, pero ¿cómo? Pero si es Escocia y Northumbria es Inglaterra. Bueno, para ese entonces la frontera se había extendido hacia el norte. Claro. Así que la verdad es que, claro, va a estar presente, o sea, va a ser una constante esta historia de las invasiones. Pero también es relevante entender que estas invasiones de los vikingos van a hacer aparecer una de las figuras importantes en esta historia, que es el personaje que efectivamente va a lograr vencer a los vikingos, que es la figura de Kenneth MacAlpin. Y hay algunos que muchas veces señalan que este sería como el primer rey de Escocia, pero la verdad es que no es así, porque en ese minuto todavía no se habla de Escocia, sino que va a ser la figura de un Constantino I, donde ya efectivamente sí podemos hablar de Escocia, porque este personaje va a ser el que va a coronarse sobre esa piedra del destino, que va a ser una piedra fundamental y uno de los elementos más sagrados de la historia de los escoceses. Que la acabamos de ver, pues, Barbarita. La acabamos de ver hace poco cuando vimos la coronación del rey Carlos III, porque efectivamente esa piedra, que tiene una historia larguísima, que va a ser tomada posteriormente por Eduardo, conocido como el Sanquilargo, el martillo de los escoceses, que se la va a llevar a Inglaterra, que va a hacer construir un trono para coronarse. La vimos, porque efectivamente para ser rey de Escocia, el que es también rey de Inglaterra, tiene que sentarse sobre la piedra. Bueno, y la piedra es tremendamente importante para los escoceses, y hoy día es el tesoro más guardado. O sea, cuando uno va al castillo de Edimburgo, porque hablábamos de este Old Town y New Town, Edimburgo es una ciudad escénica, una ciudad que tiene múltiples vistas, particularmente porque está rodeada de colinas, algo muy propio para nosotros aquí en Chile. Nosotros estamos acostumbrados a lo mismo. Y arriba, en la punta literalmente del cerro, está este castillo que es la corona, podríamos decir, del Old Town, y desde la colina del castillo se baja por lo que se denomina la Royal Mile, en toda esa zona que está marcada, podríamos decir, como columna vertebral por la Royal Mile, es el Old Town, ¿ya? Y el New Town está abajo.
Ya, eso es como porque ahí uno se da cuenta inmediatamente el contraste y geográficamente hay una diferencia. Pero en el castillo de Edimburgo, en la punta, en la corona de la colina, está el castillo, que es una citadel, principalmente es una fortaleza donde hay múltiples... No es un solo castillo. No, hay múltiples edificios de distintos tiempos, de distintos periodos, pero efectivamente ahí están las joyas de la corona y donde están, que son bastante más sencillas que las británicas, pero lo más importante y que ellos plantean es esta piedra, que la exhiben, está exhibida ahí, no se puede fotografiar, pero además tienen tantas historias, pero es lo que podríamos decir hace no solo al rey, hace Escocia. Sí, claro, y además pensar, imagínate, estamos hablando desde el 930, por ahí, 930, 940, o sea, son harto tiempo. Y además con esta historia de que la piedra permaneció en Inglaterra hasta la década de 1970. Cuando recién fue devuelta a los escoceses. Entonces, como yo creo que una parte bien integrante, o sea, bien importante de la historia de Escocia. No, sin duda, además tiene toda una historia. Acuérdate que antes de que se devolviese, unos estudiantes quisieron robarla, que no pesa poco porque es gigante, o sea... Se les cayó. Se quebró. Se quebró, finalmente, bueno, la encontraron y llama la atención que uno de esos jóvenes murió el año pasado, murió el mismo año que murió la reina Isabel, fíjate. Impresionante. Sí, impresionante. Bueno, pero claro, esta historia que estábamos hablando de este Constantín, que es el primero que se sienta en la piedra, que ya constituye propiamente Escocia, porque ahí es importante decir que Kenneth MacAlpin, aunque lo enseñan como el primer rey de Escocia, en realidad era rey de Alba. Y él va a ser usurpado por un tal Aed. Y sus hijos logran arrancar porque su hermana vivía en Irlanda. Entonces estos niños que se fueron como príncipes pictos, príncipes de Alba, van a ser criados como príncipes gaélicos. Y cuando ya crecen, porque se va Constantino y Donald, cuando ya crecen, estos príncipes gaelizados vuelven y recuperan el trono. Y por lo tanto... ese componente Scots, si nosotros vemos mapas antiguos, los Scots originalmente son de Irlanda. Y por lo tanto, cuando se gaeliza lo que era el reino de Alba, con la llegada de estos niños, es que podemos hablar de Escocia. Y de hecho, Constantino es el primer rey de Escocia, tal y cual. Así es. Pero paralelo a esa historia de que tenemos este primer rey de Escocia, también en Inglaterra tenemos al primer rey. De Inglaterra. Unida, porque dije yo, todos estos reinos. O sea, es como el proceso es paralelo. Entonces, y esa es la figura de Athelstan. Y la verdad es que aquí, entre este Constantino y Athelstan, se va a marcar como una constante en la historia de ambos reinos, porque no son los ingleses solamente los que intentan invadir Escocia, sino que es como un anhelo permanente. O sea, los escoceses miran al sur, como con ganas de avanzar hacia el sur, y los ingleses miran al norte también con ganas de avanzar en esos territorios. Y eso es lo que los va a llevar a enfrentarse en varias oportunidades y un poco a esta historia como de el tira y afloja hasta que finalmente tengamos la unión de ambos reinos. Exactamente, así que ahí vamos a tener una cosa impresionante, porque cuando Athelstan presiona hacia el norte, Constantino hace algo increíble. O sea, hay que entender que todos pelearon contra los vikingos en forma permanente y habían sido derrotados finalmente los vikingos por Kenneth MacAlpin en Escocia, por Brian Boru en Gales, en Irlanda, por Rodri Mauer en Gales y por Alfred the Great en Inglaterra. Y por lo tanto, estos reyes pasaron a ser casi míticos. Pero aquí Constantino hace lo increíble, eso se llama política. Sí, pues que eso siempre está presente en la historia. Siempre. Porque va a decir, bueno, a ver, me tengo que enfrentar a los ingleses y entonces, ¿cuál puede ser mi estrategia? La estrategia va a ser llamar a los vikingos contra los que habían luchado y decirle, ¿les parece que si se unen a mí me ayudan a enfrentar a los ingleses y yo a cambio les doy algunos pedacitos de tierra? Y efectivamente eso es lo que va a ocurrir, pero de todas maneras en esa guerra no va a haber un triunfo decisivo para ninguno de los dos bandos. Ciertamente, pero va a quedar la frontera. Y esa batalla de Brunanburh, que hoy día está bastante olvidada, tú sabes que la poscuela de la serie Last Kingdom, que es una película que está ahora en Netflix, precisamente trata de esa batalla. Pero eso ya va a marcar la diferenciación entre Escocia y Inglaterra en forma permanente. Pero te tinca que sigamos hablando ya del mundo medieval y de Edimburgo propiamente tal, de vuelta comercial. Me parece, vamos. Vamos y volvemos.
Y estamos de vuelta aquí en Viajando en el Tiempo, en Radio Agricultura y Agricultura TV, hablando de Edimburgo. Y ya tenemos constituido esta ciudad, este fuerte de Erin, que va a ir tomando una característica escocesa, ya desde Constantino en adelante. Podemos hablar de Constantino I, podemos hablar de Escocia, y entramos al periodo medieval, donde ya vamos a empezar a mirar un poco la ciudad. Y ciertamente dentro de la dinastía de los Canmore, que así se llama la primera dinastía de Escocia, vale la pena mencionar, sin lugar a duda, a Malcolm III, que se enamora y con una mujer que va a ser fundamental para Escocia. Sí, pues se enamora de Margarita, que va a ser finalmente Santa Margarita, que ella estaba emparentada con el rey de Inglaterra, que era Eduardo el Confesor, y que frente a la invasión de los normandos, ella va, en el fondo, a arrancar hacia el norte. Los vientos providencialmente la llevaron. La llevaron, exactamente. Y Malcolm III se enamora perdidamente de ella, y entonces va a tener que resolver el problema de que tenía una mujer anterior. Ya, entonces a esa la va a repudiar, la va a mandar a un convento y se va a casar con Fácil solución, ¿eh? Sí, pues fácil. Fácil solución. Mucho más fácil eso que hacer trámites hoy día, como para todo lo que tiene que ver con una separación o divorcio. No, sí. Más vale repudiarse, sí. Bueno, pero van a formar una pareja que es súper importante, y sobre todo porque van a quedar probablemente las huellas más antiguas que encontramos dentro de ese castillo de Edimburgo tienen que ver con la figura de Margarita. Claro, dentro del castillo de Edimburgo hay múltiples edificaciones. Dije que era una citadela, es decir, una ciudad amurallada, y dentro de las edificaciones hay una que probablemente es la que menos destaca cuando uno la mira, porque parece, como digo yo, un cuadrado con un triángulo, o sea, como para estudiar la figura geométrica, una cosa muy pequeña. Y es una capillita. Una especie como de bodeguita, parece. Como una bodega, claro, así como casi para guardarla. Una bodeguita de piedra. Una bodeguita de piedra, pero en verdad es una capilla bellísima, porque además es una capilla que en el fondo románica, muy sencilla. Muy pura. Muy purista, que realmente recoge, y así es en el fondo la capilla de Santa Margarita. Es la capilla de esta Santa Margarita, y esta Santa Margarita que además posteriormente su hijo David va como a retomar la labor de ella, y entonces ahí no solo en Edimburgo o desde Edimburgo se va a iniciar todo lo que es esta ruta de las abadías que están por todo el territorio y que hoy día vemos que son ruinas. Claro, que hay un punto bien importante, porque Margarita va a fomentar la importación de órdenes, digamos, clericales. Y esto va a ser muy importante, porque no es simplemente que lleguen monjes, ¿ya? Porque uno lo piensa así, no, es que llegue intelectualidad, sí, porque pues, efectivamente la intelectualidad estaba en el monacato, y por lo tanto todos estos monjes que van a empezar a llegar y que van a empezar a llegar, en el fondo este es el momento en que llegan los monjes negros, los Blackfriars, es decir, los dominicos, pero que también van a llegar en el fondo franciscanos, que ahí van a ser súper importantes para la historia de Escocia, porque van a haber franciscanos muy emblemáticos, entre ellos el propio Dan Scotto, que ya vamos a hablar de él, pero en el fondo van a llegar también los cistercienses, que va a conectar Escocia con Europa, y eso va a ser muy importante. Y también son ella es la primera promotora, podríamos decir, de la peregrinación a San Andrew, que es una ciudad que está muy cerquita de Edimburgo, y eso es fundamental. O sea, los fenómenos de peregrinación son tan importantes, el caso Compostela, el caso Jerusalén, el caso de la peregrinación a Roma, porque es en el fondo una entrada de... No, y además en San Andrew se supone que son los huesos del apóstol Andrés. No, claro, de uno de los apóstoles... equivalente a Santiago. Claro, uno de los apóstoles de Jesucristo, eso le da una connotación de Tierra Santa, pero o sea, eso es sumamente importante, pero a lo que me refiero es que los caminos de peregrinación son rutas donde hay traspaso cultural, traspaso económico, o sea, es un dar y recibir entre peregrinos y lugar de peregrinación, y eso es un fenómeno de la Edad Media que es verdaderamente maravilloso. Exactamente. Bueno, y ahí en Edimburgo nosotros vemos en esta ruta, como dices tú, de abadías, que David I va a fundar una serie de abadías que parten desde el propio Edimburgo, del corazón de Edimburgo, porque está el castillo que corona el castillo antiguo, la Royal Mile, y debajo hoy día nos encontramos con una residencia posterior renacentista de los reyes que se conoce como Holyrood, pero se conoce como Holyrood esa edificación que además se construye en el tiempo, o sea, es como el castillo moderno, digámoslo así. Adosado a esa edificación hay una ruina de
la abadía de Holyrood. O sea, el castillo se llama Holyrood por la abadía. Claro. Entonces, la abadía está en ruina y todas las abadías, Melrose, Jetstory y todas las que, Kelso, que son todas estas abadías que se van a fundar y que es uno de los viajes que uno hace por el día desde Edimburgo, visitar estas abadías, que además los pueblos son preciosos, están todas en ruinas. Y están todas en ruinas porque la reforma en Escocia va a ser tremendamente recalcitrante. Sí, pues va a ser una reforma recalcitrante. Ya nos vamos a referir a incluso el llamado de derriben las abadías y con esas piedras construyen sus propias casas, ¿no? Exactamente, eso es John John Knox. Bueno, John pero Knox. una cosa también importante, cuando uno camina por Edimburgo, por la Royal Mile, uno se encuentra con barrios que tienen que ver con esta presencia de monje, Blackfriars, que uno se encuentra en muchas ciudades, también en Londres, uno habla del barrio de Blackfriars. ¿Y qué significa eso? Bueno, Blackfriars son los dominicos, ese era el lugar donde vivían los dominicos. Entonces, Blackfriars hoy día es un lugar de comercio, principalmente de pubs. Claro, de pubs. Bueno, pero es que los pubs son algo, un sello distintivo de la ciudad de Edimburgo. O sea, sí, yo pues creo debajo, cuando uno ve, por ejemplo, el castillo, debajo del castillo está el Grassmarket, que efectivamente está lleno de pubs, pero también restaurantes, no son todos pubs, pero hay pubs, por supuesto, y donde se pone el mercado. Claro. Que es bastante más cómodo en plano que arriba, porque arriba no hay plano. Exactamente. Pero vestigios así como medievales, puros, no hay tanto. Uno puede imaginarse así hay ciertos más retazos. del Renacimiento en adelante. Claro. Y un personaje o un momento importante en esta historia va a ser cuando en Inglaterra se convierta en rey el que ya algo mencionamos, que es Eduardo I, el conocido como San Quilargo, que se va a convertir en el martillo de los escoceses. Porque aquí Tremendo. se produce un momento importante en el fondo en esta, podríamos decir, en estos enfrentamientos entre los ingleses y los escoceses. No, tremendo, porque además aquí hay que entender que se va a extinguir la dinastía de los Canmore. La hermana de Eduardo estaba casada con el último Canmore, que de hecho va a morir sin descendencia, después él se vuelve a casar, pero no tuvo descendencia. Y eso va a implicar que queda un interregnum, donde finalmente se toma la decisión de que sea John Balliol quien toma el trono, y Eduardo va a ser visto como un mediador. Y por lo tanto, Eduardo va a llamar a John Balliol a una reunión debajo del muro de Adriano, es decir, en Inglaterra. Va a pisar el palito John Balliol. Y John Balliol va a ir, porque además era como un hermano. Recordemos que había sido el cuñado del rey anterior. Y cuando llega, lo hace arrodillarse y jurarle vasallaje. O sea, yo soy, dice Eduardo I, el overlord y Escocia es el underlord. Está debajo mío. John Balliol no le queda más que hacerlo, fue un jaque mate. Pero cuando vuelve, llama a Francia. ¿Quién me puede ayudar? Llama a Francia porque dicen por ahí que los enemigos de tus enemigos son tus amigos. Sí, pues, y los franceses y los ingleses, bueno, no han sido históricamente tan amigos. Y entonces va a llamar a los franceses, pero el problema es que eso va a desatar la furia de Eduardo el Sanquilargo, que además había sometido a Gales. Hay que tener en cuenta. Gales costó, porque Gales, la conquista normanda de Gales se inicia desde el principio en el sur. Pero ciertamente Eduardo, y por eso cuando uno visita Gales en el norte está lleno de castillos y se habla de los castillos eduardianos. Y eso es porque Eduardo I termina de conquistar y Gales era un montón de reinos distintos. Tantos reyes había que se toma finalmente el título del primus inter partes, claro, como príncipe de Gales. Y ahí Eduardo usurpa al príncipe de Gales y nombra a su hijo príncipe de Gales, y de ahí para siempre. La tradición de que el heredero al trono es el príncipe de Gales. O sea. Y lo hacen en un castillo fabuloso eduardiano, que es Caernarfon, claro, que es una belleza. Bueno, todos los castillos eduardianos son una belleza. Sí, pues yo quiero ver ese momento en el que Guillermo haga esa ceremonia, en el fondo esa como investidura como príncipe de Gales, que además algo va a tener que decir en gaélico, porque además encuentro que la vara quedó muy alta con Carlos, porque Carlos, cuando fue investido príncipe de Gales, aprendió gaélico y hizo su discurso en gaélico, lo que es súper difícil. A lo mejor se aprendió el gaélico de memoria. De memoria, de todas maneras. Ahora, pero igual es gran esfuerzo. Sí, porque la pronunciación es muy difícil. Pero terrible. Pronunciar es el Caernarfon, no es fácil. No. Todos lo pronunciamos mal. No sé, sí. En gaélico no se más dice tiene mucha claro. Claro, es bueno, difícil. En fin.
Bueno, claro, en fin. Entonces tenemos a este personaje que se va, a este Eduardo que se va a indignar producto de este apoyo de los franceses y entonces va a decidir invadir Escocia. Y ahí es donde aparece, por una parte, Mel Gibson. Mel Gibson. Aquí nos aparece Mel Gibson en esta Aparece historia. William Wallace. William Wallace, que de alguna manera va a permitir ganar tiempo, porque la gente siempre piensa, y los escoceses cuando salió Corazón Valiente no estuvieron tan contentos. Sí contentos porque los ojos se pusieron sobre la historia de Escocia y William Wallace es una figura que ellos consideran importante, pero no estuvieron contentos porque se menospreció a Robert de Bruce. En esa película, claro, en esa película lo importante es William Wallace y la verdad es que yo habría que volverla a ver como para hoy día mirarla con otros ojos, porque cuando yo la vi, la verdad es que me pareció que... Fantástica, y que Robert de Bruce en realidad como que no sé siquiera si lo nombran mucho dentro de la película. Entonces falta como lo muestran como medio cobardado, pero que finalmente toma la decisión de hacer lo correcto y lo muestran como que finalmente sí, él gana Vandenberg, ahí termina. Pero inventan un montón de cosas. O sea, William Wallace fue importante, pero por ejemplo en la película William Wallace se mete con la reina de Inglaterra, claro, que era casada con Eduardo II, que eso no fue nunca así. No, ya, claro, de hecho, la reina sí tenía un amante, pero no era William Wallace, era Roger Mortimer. Ya, pero, en fin, pero obviamente que lo muestran más importante por este concepto de la democratización. Ahora, William Wallace fue importante, pero va a pelear junto con Murray y lo que va a lograr es hacer ganar tiempo. Claro, pero además, bueno, pero aquí hay que entender que finalmente va a terminar muy mal, porque finalmente William Wallace va a ser capturado, va a ser muerto, descuartizado, su cuerpo va a ser desmembrado y partes de su cuerpo van a ir por todo el reino diciendo, bueno, nadie se revela ante Eduardo. Y entonces ahí viene el gran problema, o sea, con Robert de Bruce. Pero el problema de Robert de Bruce incluso es anterior, porque cuando William Wallace está peleando y ganando, pensemos en Stirling y en Falkirk, efectivamente los escoceses no estaban claros quién iba a gobernar, había una disputa. Y en esa disputa... Porque el John Balliol no quiso tomar el trono, no, nunca más. John Balliol cuando lo trataron de restituir no quiso, y ahí quedó un interregnum. Y ahí aparece la figura de Dan Scotto, un dominico, un franciscano, Dan Scotto, que va a ser muy importante también teológicamente porque es el padre del voluntarismo, en fin, pero él llega a la conclusión, que es súper importante para la historia de Escocia, porque llega a la conclusión de que si el rey ha dejado el trono, el poder vuelve al pueblo. Imagínate todavía no hay teoría de soberanía popular. Eso, imagínate lo temprano que él plantea, en el fondo, lo que es esa base de la soberanía popular. Y claro, entonces si vuelve al pueblo, efectivamente... Nosotros elegimos. Y ahí ellos... apoyan finalmente a Robert de Bruce, pero había otro candidato. Robert de Bruce a todo esto se enfrenta al otro candidato a conversar supuestamente en una iglesia y lo mata dentro de la iglesia. Entonces Robert de Bruce, que ya lo tenían decidido, dice yo no puedo gobernar porque estoy en pecado, y los curas le dicen, te perdonamos todos los pecados. Suelto. Alguien tenía que tomar el poder. Pero ahí lo pasó mal. Lo pasó mal, porque se dice que vivió hasta en una cueva, van a tomar prisioneras a su mujer y a sus hijos, o sea, realmente tremendo. Y la cosa va a cambiar porque, bueno, además Eduardo I muere y su hijo, la verdad, es que no era lo mismo. No era lo mismo. Exactamente. Bueno, y aquí es importante porque, claro, ahí Robert de Bruce va a volver, va a ganar en Vandenberg, y no es Edimburgo, pero muy cerca de Edimburgo, en la ruta de las abadías, donde está Melrose, está el corazón de Robert de Bruce. Sí. Enterrado. Pero sí, claro, y en el castillo de Edimburgo, como tú bien decías, en la puerta de entrada, a ambos costados, está por un lado William Wallace, porque se ven iguales, pero hay que fijarse bien, porque uno tiene corona. No. Claro, entonces, y el otro es Robert de Bruce. Sí, pues ahí están esos dos personajes dando la bienvenida, podríamos decir, en este castillo de Edimburgo, que es, como tú decías, esta ciudadela que tiene construcciones que son de distintas épocas. La mayoría son renacentistas y el gran salón es renacentista, y después están las habitaciones donde está, por ejemplo, la habitación de María Estuardo, que ya vamos a hablar de ella, y posteriormente están las joyas de la corona y otras edificaciones que después también vamos a hablar de ella. Pero es como que fundamentalmente es renacentista. Pero el castillo, hay una cosa bien importante de plantear. Si bien es interesante por dentro, es mucho más imponente por fuera. Que es muy escénico. Es muy escénico, porque además está esta roca que sube, esa roca basal de la que sale el castillo, estas murallas, y obviamente que en el fondo es la corona de ese viejo Edimburgo.
Sí, pues nosotros, como las anécdotas que son las que no se olvidan. Pero acuérdate que nos tocó una vez que estábamos de viaje con un grupo de pasajeros y nuestra querida Inesita le vino el lumbago, ¿te acordáis? Y tuvimos que acarrear la silla de ruedas. No, es que una silla de ruedas para arriba en el castillo de Edimburgo, primero es adoquín y segundo es de subida. Gracias a Dios teníamos a Tony, que es nuestro amigo, chofer. El chofer del bus, que se nos hizo ayudó. cargo de la silla de ruedas, si no, no habríamos podido. No, la Inés se habría quedado fuimos. sin conocer el castillo de Edimburgo. Sí, nos fue tremendo, si no me acuerdo. Escuchando la Inés, cariño. Cariños a la Inés, de todas maneras. Bueno, y de este viejo Edimburgo hay varias cosas que se perdieron en el tiempo, pero hay registros. Es súper interesante ver esas fotos de la ciudad, porque durante el siglo XVIII y ya XIX, particularmente XIX porque cuando tenemos las fotos, pero se van a empezar estos procesos, como empieza la revolución industrial, empiezan los procesos de crecimiento por una parte de las ciudades y los planes de mejora de las ciudades. Entonces, ya en el siglo XIX, para esos planes de mejora, se hace fotografía. De cómo era. Claro, antes de remodelar o de votar, se fotografía. Y eso, por ejemplo, es súper interesante ver en París, que es una ciudad que se hace entera, o sea, se derriba entera. O sea, ese viejo París que se perdió está en los registros fotográficos. ¿Ya? Y también se hace en el caso de Edimburgo, que es bien impresionante, pero que además te muestra lo deteriorado que estaban muchos barrios que hoy día sí están, y cómo lo fueron mejorando en el tiempo. Por ejemplo, la casa John Knox. Eso mismo te iba a decir, la casa de John Knox, que en el fondo con John Knox tenemos que inevitablemente también referirnos a ese capítulo de la historia que va a ser, de la reforma, que va a ser bastante dura, porque ocurre que Escocia comienza a mirar o a querer, podríamos decir, parecerse, ¿ya?, al continente. Y eso va a tener aspectos positivos y aspectos negativos. Y dentro de las cosas, dentro de esas influencias, bueno, una cosa que va a ser inevitable es que lleguen las ideas de la reforma, que hay que recordar que en 1520 es cuando Lutero rompe con la iglesia. Y a partir de ahí se produce todo este proceso. Exactamente, pero además este proceso se va a producir también en un proceso que venía anterior de cambio dentro de Escocia. Se va a extinguir, después de que se extingue Caen More y que asume de Bruce, un poco volviendo atrás, los de Bruce también se extinguen. Y eso va a implicar que asuman los estuardos. Y los estuardos van a ser criados en gran medida en el continente, en Inglaterra, van a ser muy anglo. Y esto va a marcar una diferencia entre Escocia. Nosotros siempre hablamos de los Lowlands y los Highlands como dos mundos distintos geográficamente. Y yo siempre me río y lo digo, me encanta decirlo porque encuentro que me sale bastante Scottish. Igual como lo dice él. Claro, entonces cuando Niall Oliver, que es en realidad un arqueólogo que se dedica a la historia de Escocia, y él hace un documental de historia de Escocia, pero él dice, the difference between the Highlands and the Lowlands, it is not geography, it is history. ¿Ya? Y efectivamente es historia, porque los estuardos van a decidir no solo tomar el inglés y prohibir el gaélico, no solo van a fundar, porque en la época del Renacimiento, pospeste, y por lo tanto van a decidir fundar, imprentas y fomentar el inglés, sino que se van a enfrentar al mundo gaélico del norte, lo que llamamos los Highlands, las islas. Y ahí va a haber un enfrentamiento entre los estuardos y los MacDonald. Entonces, ya James I se enfrenta con Alexander MacDonald, no solo lo despoja de su rango, de las ínsulas, señor de las ínsulas, sino que viola a la madre. Tremendo. Y esto ya con el segundo estuardo, que es James II, pues son todos James, va a ser peor porque él dice, vamos a reconciliarnos. Invita a los MacDonald y a los Dougal, en el fondo a los Douglas, claro, a los Douglas a una comida que se conoce como The Black Dinner, ¿ya? Y los invita a una comida para que se hagan amigos y los mata a todos. Que de hecho, esa es la inspiración de la Red Wedding de Game of Thrones. Claro, exactamente. Y entonces, bueno... y eso todo pasa en Edimburgo. Claro, sí, pues todo se pasa en Edimburgo. Y entonces esto marca como esa diferencia, en el fondo, de que van a haber ciertos clanes que van a estar mucho más vinculados a este mundo más gaélico de las Highlands, y evidentemente que hay otros que a este mundo que quiere ser más europeo. Obvio, eso va a marcar toda la historia y todas las rivalidades. Pero claro, seguimos, te tinca que vamos a comerciales y volvemos.
y estamos de vuelta aquí en Viajando en el Tiempo, estamos en Edimburgo y precisamente estábamos hablando de esta diferencia entre los Estuardo y el mundo de las gaélico Highlands. de las islas. Y claro, son ellos los que construyen Holyrood. Sí, pues son ellos porque, claro, tienen que haber encontrado que ese castillo en lo alto, en el fondo, era como demasiado vinculado a ese mundo tan gaélico, entonces tenía que ser una cosa más europea, más al estilo de los castillos que tenían las otras familias reinantes. Ahora, Holyrood es una mixtura, porque si bien es un castillo renacentista o un palacio renacentista, va a ser remodelado en el siglo XVIII y por lo tanto los interiores son bastante georgianos, digámoslo así. Pues. Bueno, y hay que pensar que cuando el rey está en Edimburgo, se queda en Holyrood, po. Por supuesto, o sea, de hecho es la residencia, porque aquí hay que entender que los Estuardo, estamos hablando, por eso yo dije georgianos, porque efectivamente lo que hay que comprender es que los Estuardos van a terminar, porque tenemos Jacobo I, II, III, IV, V, VI, y Jacobo VI de Escocia, que es el hijo de María Estuardo, se va a convertir en Jacobo I de Inglaterra. Y por lo tanto la dinastía de los Estuardos va a gobernar en Inglaterra y en Escocia. Y por eso cuando esa dinastía se extinga y vengan los Hanover, que son considerados los Georgians, es la dinastía inglesa la que enchula, digámoslo así, Holyrood. Claro. Y los reyes, obviamente, esa era la residencia. Hasta que la reina Victoria decide comprarse una casita en Escocia. Sí, pues, Balmoral. Y se compra Balmoral. Pero tienen que, cuando van a Balmoral, pasan por Edimburgo. Siempre pasan, cuando se quedan en Edimburgo están en Holyrood y después se quedan en... Pero, saliendo del tema, pero ¿Balmoral será una propiedad personal del rey de Inglaterra? Porque Holyrood me imagino que... No, estatal. Claro, esa es estatal. Y yo creo que... Balmoral me da la idea que es como... Es que es de la corona. Yo creo que es de la... han comprado nombre de la corona, porque claro, igual hoy día lo ocupan. Ahora está dentro de la misma familia. Porque, sí, ojo, la familia de los Windsor son los Saxe-Coburg-Gotha. Sí, pues deciden cambiarse el nombre. Me encantaría ir a pasar unos días en Balmoral. Ah, a mí también. No tendría ropa, si me pasaría como lo de la Margaret Thatcher cuando va a... Cuando va en The Crown. Sí. Como con un estileto a salir a cazar. Es tal cual. Así, eso me pasaría a mí. Bueno, sí, es que tener una Hunter no es fácil. No. Pero bueno, en fin. La verdad es que, como tú bien decías, la reforma va a ser recalcitrante y ahí también en Edimburgo vemos, por ejemplo, la Royal Mile, cuando uno camina, uno baja del castillo y se encuentra primero con vestigios de esta reforma, o sea, con iglesias desacramentadas. O sea, hoy día la primera que se ve como una iglesia que es gótica y todo, hoy día es una biblioteca pública. Y después está St. Giles, que es la catedral, y que obviamente recuerda la figura de John Knox, porque ahí John Knox predicaba. Y John Knox está afuera de la catedral y John Knox está adentro de la catedral. Pero además John Knox está fuera de la catedral en forma particular, porque todos los jardines de St. Giles hoy día son estacionamiento y por lo tanto se le quitaron a la iglesia. El número 23. Y en el estacionamiento 23 está la placa de donde estuvo enterrado John Knox, y que obviamente lo movieron porque no es que hoy día la gente se estaciona arriba de John Knox, pero es igual interesante ver eso. Claro. Pero ahí también vemos en la Royal Mile la casa de John Knox, que está remodelada y que vale la pena porque es un estilo bien prístino de lo que era la arquitectura de una casa renacentista en esa época, que obviamente está rehecho. Claro. Pero es interesante. Es interesante, pero también es interesante las consecuencias que va a tener la profundidad en el fondo de esta reforma, de esta reforma presbiteriana, del puritanismo y de este grupo que va a surgir a partir de ahí, que son estos Covenanters, porque incluso eso tiene que ver con todos los sucesos y acontecimientos políticos que vienen después. No, por supuesto. De hecho, por ejemplo, María Estuardo, cuando ella vuelve, porque después de que quedó viuda del rey de Francia, ella era la reina, pero era católica, y eso va a implicarle ya animadversión, pero ella comete una serie de estupideces, y una vez de que ella decide volver a casarse, matar a su marido en rigor con su amante, es acusada de prostituta, es obligada a abdicar, y ahí va a quedar finalmente el trono en manos de su hijo. Y ella, a su vez, buscando refugio en Inglaterra, termina presa y después muerta por complotar políticamente, porque entendamos que las guerras de religión y religión y política siempre han estado combinados. Y por lo tanto, lo religioso y lo político va a seguir combinado, y va a seguir combinado en el tiempo, porque dentro de los Estuardos que van a gobernar después de Isabel I en Inglaterra, que se produce esta Gran Bretaña, vamos a ver que ya James
I de Inglaterra, que es James VI de Escocia, que completa la reforma con la Biblia de King James, va a tener problemas. Los católicos le hacen un intento de asesinato, un plot. Pero ya a su hijo le estalla la guerra civil. Sí. Y ahí, por lo tanto, la guerra civil es político y es también religiosa. Pero en Edimburgo, él trata de ir a Edimburgo. Y en Edimburgo, frente a St. Giles, está la estatua ecuestre de Carlos II. ¿Ya? Y ahí en de ese periodo, digámoslo así, hay harta edificación, hay harto pub. ¿Ya? Está la Talbot's Tavern, que está también en la Royal Mile y que es uno de los pubs más antiguos y que uno de los clásicos, digámoslo así. Se fundan universidades, porque Sí. Efectivamente, cuando venga después la restauración, porque después de que el rey es muerto en la guerra civil, viene Oliver Cromwell, y cuando venga la restauración, Carlos II es el que fomenta toda la ciencia, y eso también se manifiesta en la ciudad de Edimburgo. Sí, pues hay que pensar que Edimburgo tiene además su propia universidad que va a ser un foco de desarrollo bastante importante. Muy importante, que además la combinación de la lectoescritura que tomó la reforma va a generar lo que se denomina la ilustración escocesa. Claro. ¿Ya? Entonces en Edimburgo hay mucha edificación de este periodo, pero además cuando uno camina por la Royal Mile hay que ir metiéndose como por los callejones y uno se encuentra con esos spots deliciosos. Sí, pues porque hay como unas especies como de pasadizos que uno dice, ¿qué es lo que me voy a encontrar al otro lado? Y a veces uno encuentra cosas que son realmente increíbles. Muchas veces unos pubs que son de los más famosos que están, que uno, la verdad es que como uno dice, ¿cómo uno llega aquí? O sea, si a ti te dijeran, anda a tal pub y te dicen en tal calle, bueno, la cuestión es que la puertecita está absolutamente escondida. Y lugares que son como para filmar películas, o sea, todo el rato. Todo el rato. Y aquí también se fundan grandes casonas porque hay grandes fortunas a los alrededores de Edimburgo, ya gente que va a ir creciendo, nuevas edificaciones para la universidad, en fin. Pero va a venir lo que se denomina la ilustración escocesa, porque una de las cosas importantes es que los escoceses van a ser los que van a comenzar a manejar el imperio británico comercialmente. Entonces van a empezar a hacer fortuna. Y por eso es bien interesante entender que en 1707, en el reino de la reina Ana, cuando se produce el acta de unión, son los escoceses los que lo piden. Y ese auge económico, con ese auge intelectual, va a manifestarse la ilustración escocesa. O sea, hay también lugares interesantes, porque al lado del castillo de Edimburgo, arriba, hay un restaurante que se llama The Witchery, que es súper famoso. Y The Witchery dice, ahí tal y cual afuera, que este era el lugar donde se juntaban grandes mentes. Y ahí se juntaban, si uno piensa en Adam Smith, David Hume, pero posteriormente también Samuel Johnson, que eran británicos también que venían. O sea, Edimburgo era la Atenas del norte. Un centro de intelectualidad importante y además con un auge económico, auge comercial también que es destacable y que hace que la ciudad también comience a vivir estas modificaciones, porque en el fondo, en la medida que hay recursos, se puede ir embelleciendo. No, por supuesto. Y además, la universidad va a ser la cuna, por ejemplo, de toda la medicina. Toda la medicina moderna surge desde Escocia. Monroe y después los Hunters, o sea, William y en el fondo John Hunter van a ser importantes. Y esto además sucede después de que Escocia había sido bastante mancillada, porque hay que entender que durante la época georgiana y un poco antes, desde la usurpación de James II, que todavía era Estuardo, se produce, James II es usurpado por ser católico. Y entonces él es la hija. Es Mary, que es su hija, que estaba casada con William of Orange, que es lo que se conoce como la Revolución Gloriosa. Claro, pero este rey que es usurpado, en el fondo, escapa e intenta formar ejércitos y busca ayuda en distintas partes. O sea, primero lo hace en Irlanda, y ahí se producen ciertos guerras wilhelmitas. Y después va a solicitar ayuda también a los franceses. Y ahí va a pasar incluso un par de generaciones hasta que llegamos a la figura del Bonnie Prince Charles. Claro, lo que pasa es que todos los movimientos en apoyo a James se llaman los jacobitas. Y esos movimientos jacobitas se acunan en Escocia y va a haber distintos movimientos. O sea, van a apoyar a James, después van a apoyar al hijo, que se conoce como The Pretender, y después al nieto, que es Bonnie Prince Charlie, y finalmente ya son totalmente vencidos en 1746. Entonces ahí va a venir un foco inglés, que además se va a combinar con, por una parte, va a venir la política inglesa de los clearance, de liberar las tierras de los campesinos, y por eso muchos van a emigrar, por eso hay tantos escoceses fuera de Escocia, eso fomenta esa política, pero además va a venir una inglesización, podríamos decir una actitud neoclásica georgiana, y ahí surge
el nuevo Edimburgo. Ahí surge el nuevo Edimburgo, en la medida en que como que se intenta como de aplacar todo lo que eran las costumbres, todo lo que eran las tradiciones, como que van a intentar como un poco como borrar todo eso. Pero todo eso va a quedar ahí, va a resurgir después de una manera magnífica. Se va a reinventar fantásticamente. Pero claro, la ilustración escocesa es tremenda porque tiene una visión que fomenta la libertad, la propiedad, el individuo, ¿ya? Y que básicamente es lo que va a inspirar políticamente la independencia americana, ¿ya? De hecho, Arthur Hughes escribe un libro que dice How the Scottish Invented the Modern World, ¿ya? Y la verdad es que tiene razón. En muchos aspectos tiene razón. Increíble, ¿eh? Es increíble. Pero claro, yo tengo una parte importante, yo soy McNiven. Bueno, y la abuela de mi papá era Mary Holmes Dunlop, claro. Así que las dos tenemos algo escocés. Claro que yo Tú lo tenés más cerca. Yo lo tengo más cerca. Claro que mi familia no era de las Highlands, me hubiera gustado más de las Highlands. Era de las Lowlands, así como cercano de Glasgow, un poquito para abajo. Ah, pero es lindo esa zona. Lindo, sí. De Inverary, muy linda esa zona, Inverary. Bueno, pero la verdad es que en este periodo se construye el New Town, que efectivamente se ve esta ciudad neoclásica, y este nuevo Edimburgo se va a construir también por personajes, y aquí va a salir la figura de James Gray, que va a ser el primero en planificar esta ciudad. Edimburgo, el New Town se parece a Bath, pero Bath es de piedra amarilla y Edimburgo, en realidad la piedra no es tan oscura, lo que pasa es que como calentaban con carbón, las piedras están oscurecidas, claro, y no las limpian, porque además hoy día una de las características de Edimburgo es precisamente ese gris. Ese gris, sí, pues limpiarlo sería quitarle parte del encanto que tiene, porque la combinación entre ese gris, la combinación con el clima, con el frío, con la lluvia, y que cuando sale el sol ilumina, es realmente maravilloso. Bueno, pero ojo que trataron de hacer ciertas cosas, así como hacen en Newtown, por ejemplo, la ciudad de Aberdeen, que es otra ciudad importante, donde también tenía universidad, también está la ilustración, se construye en la misma forma georgiana, pero en granito. Y el granito tiene la gracia de que tiene ese brillor. Claro. De hecho, se conoce como la ciudad de granito. Entonces, así como Bath tiene esa piedra caliza, amarillita, cada uno tiene su característica. Pero claro, aquí construyen... Claro. Digamos, el racionalismo es el que construye. Sí, pues y si uno, sobre todo si uno lo mira como de arriba, dibujado, y hay como cosas, además como para demostrar la expertise y el dominio, edificios que son como redondos, algunas cosas que parecen casi como, no sé, unos signos de interrogación, esos edificios de fachada continua que uno imagina que es un gran palacete de una sola familia, pero la verdad es que son como casi, como podríamos decir, como townhouse, o sea, casitas delgaditas y para arriba. Y mucho edificio público importante, una galería de arte que está justamente abajo, en el fondo el Parque Princess abajo, pero también en el fondo museos, la Royal Society, los puentes modernos, pero también... podríamos decir, la abundancia se manifiesta en el Assembly Room, en el Usher Hall, que es este teatro para conciertos, y posteriormente, bueno, ahí es donde uno tiene que ir a comer al The Dome. Sí, fíjate que nosotros estuvimos... estábamos alojando frente en el George. Y yo no fui. Sí, pues la próxima vez que vayamos, el próximo año, ¿te tinca que volvamos a hacer una ruta Irlanda-Escocia? Sí, pero hay que agregar en la maleta una tenía un poquito más elegante, porque uno se siente como muy poca cosa. Muy poca cosa. Entonces aquí surge... Una zapatilla, nada que ver. La cúpula, el poder, eso es lo que se muestra. Entonces, claro, eso es lo que ya tenemos en Edimburgo, podríamos decir, el Old Town y el New Town. Y eso obviamente después en el tiempo va a seguir surgiendo, pero si nosotros pensamos en el siglo XX, están las guerras mundiales, Edimburgo va a sufrir, se agrega el reloj de flores, se agrega el zoológico, se van agregando ese tipo de cosas, surge también con más abundancia todo lo que es la sociedad de consumo, pero las guerras van a marcar un punto, y la posguerra está marcada por el fringe, y ya en los años 90, con la recuperación del Parlamento, los edificios modernos, que no sé cuántos suman en realidad. No, yo te diría que restan, sobre todo el edificio del Parlamento, cosa más horrorosa. Y además, ¿dónde está? Está en la Royal Mile, frente a Holyrood, y es un chancho en misa. Sí, no. Es realmente muy feo. Y no olvidarse que uno puede ir a saludar a un personaje bien importante que como que no lo dijimos. No mencionamos, bueno, lo mencionamos con la ilustración, sí, para decir que uno puede ir a presentar sus respetos en la tumba. Sí, en el Kirk, que está, a ver, cuando uno va del castillo de Edimburgo
a Holyrood por la Royal Mile. A mitad de camino está la Catedral de St. Giles y un poquito más abajo está la iglesia del Kirk, a la mano izquierda, que la verdad es que a la mano izquierda, bien por fea. fuera no llama la atención de nada, pero efectivamente ahí está Adam Smith. Y claro, lo que sí hay que decir es que toda esta Escocia va a recuperarse como marca desde los románticos. Y ahí hay dos figuras que no puedo dejar de mencionar, que son Robbie Burns y Walter Scott, que también Walter Scott está presente en Edimburgo porque él reinventa Escocia, él recupera el uso de los tartans, el uso de las gaitas, y él lo enfatiza por esta idea de que lo usaban por familia. Sí, tenían un color. Y obviamente, claro, y obviamente que Edimburgo se lo agradece, y cuando uno camina por la calle principal, que está justamente al lado, en la orilla del Newtown, uno se encuentra con podríamos decir, el memorial, que lo recuerda, y también está su casa ahí. Sí, pues parece como que fuera como una gran iglesia, parece una catedral gótica. ¿Qué es lo que es esto? Pero eso lo merece. Sí, pues el memorial a Walter Scott. Sí, tenía su casa cuando estaba en Edimburgo, pero él se construyó Es que él fue famoso en vida. Sí, y por eso mismo, cuando pero las prohibiciones... a mí me encanta su casa, la que está en... Abbotsford es una belleza. Yo ahí podría vivir. Yo siempre digo, me acomoda. Porque además es suficientemente pequeña. Abordable, donde con una rumba estamos listos. Y con la escoba y la pala también. No, pero es que lo que pasa es que estamos claros que hay palacios que son tan grandes que si uno le dice, yo no podría vivir aquí. No, ahí en ese hay rinconcitos donde uno dice, aquí me tiraría a dormir la siesta. No, y quedar en la ventanita con el sol frente al río Tweed, una maravilla. Sí. Bueno, ahí es importante decir que Walter Scott inventa Escocia. Y por eso los escoceses son tan agradecidos, porque así como tenían prohibidos todas las cosas, él, claro, porque lo que él hace es que cuando va al rey, que era Jorge IV de los Hannover, él le deja, él organiza la avenida, y era gordo, claro, y le deja sobre la cama un tartans. Y por lo tanto el rey se pone pollera, feliz, y además le organiza los pipes, y todas las prohibiciones se las pasó. Y a partir de ahí se puso de moda. Y la familia real siempre, cada vez que está en Escocia, se ponen el kilt, el rey, se visten con los trajes tradicionales. La reina Victoria, que hasta las crinolinas eran de tartan. La reina Isabel II y Carlos también. Sí, todos. Bueno, pero ya vamos a volver a hablar de Escocia, porque ahora hicimos un barrido en la ciudad de Edimburgo, que es una ciudad realmente bellísima. A mi juicio, una de las ciudades más lindas de Europa. Tiene esos niveles y tiene ese ambiente, a pesar del frío. Cualquier pub es bueno. A mí me acomoda. Sí. Así que bueno, les agradecemos que nos hayan acompañado, que hayamos estado de vuelta, y no los vamos a abandonar. Nunca los abandonamos. Lo que pasa es que a veces hay cosas más importantes que nosotros. Eso sí, muchas cosas más importantes. Así que nos vemos la próxima semana. Que estén todos muy bien y feliz domingo.